Abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, y hoy día vamos a ver el tema de la carne versus el espíritu. ¿Quién ganará? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién dicen ustedes que ganará? El espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, como hemos estado diciendo, Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas, tratando de explicar y asegurarles que uno es por la gracia y fe, y no por ninguna obra que puedan tener, ningún rito, requerimiento, que solamente es por gracia. Ya sabemos que los judíos conversos en la ciudad de Jerusalén habían entrado a las ciudades en Galacia, tratando de mezclar el tema de la salvación por la gracia junto con hacerse judíos. Es decir, si quieres ser salvo tienes que hacer las dos cosas. Así que lo que distinguía a los judaizantes era el pacto, y el pacto que había hecho Dios con la nación de Israel era la circuncisión. Así que repetidas veces Pablo toca el tema, los de la circuncisión, y está refiriéndose a estos judaizantes, claramente, ¿ok? Y Pablo había escrito esta carta para tirar por tierra estos argumentos de los judaizantes, y pues nosotros encontramos que ya estamos en la aplicación de la justificación por la fe. Y vamos a acabar el capítulo 5, así que acompáñame en tu Biblia porque vamos a leer del versículo 16 al versículo 25. ¿Estamos listos? ¿A sus marcas? ¿Listos? Ya, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, el deseo de la carne y el fruto del Espíritu, se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras, versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, obviamente, no están bajo la ley, o sea, bajo la circuncisión, ¿verdad? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si por ahí se faltó un pecadillo, cosas semejantes a estas, ¿no? Dice, me libré porque mi pecado no está ahí. Bueno, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los dije anteriormente, que los que practican estas cosas, ¿qué pasará? No van a heredar el reino de Dios. Versículo 22. Hace aquí la diferencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son guiados, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones, juntamente ¿con qué? Con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que este pasaje es realmente desafiante porque tiene un contraste, pero así chocante, sale chispas y juntamos las dos cosas. Así que vamos a tratar de desarrollar el contraste que encontramos en este capítulo, y si Dios quiere, y no viene antes, al acabar el libro de Gálatas me gustaría regresar sobre cada uno de los puntos que estamos leyendo, los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, y poder desarrollarlo ya más detenidamente, ¿no? Para poder sacarle mayor provecho. Pero el enfoque aquí es que hay un contraste entre los dos. Así que lo vamos a ver hoy día de esa manera, un contraste definitivo. Hay una antigua leyenda de los nativos de América que cuenta acerca de un niño que encontró un huevo de águila, y él tomó este huevo y lo puso dentro de su nido de pollos. Y actuaba y pensaba que era un pollo. ¿Ok? Y un día, esta águila estaba contemplando el cielo y vio una bella ave remontando sobre los aires y sobre el viento, volando alto, y lo miró y lo contempló con gran admiración, y la mamá gallina se le acercó y le dijo lo siguiente: eso es una águila poderosa, los vientos y volar alto, pero ni siquiera lo vayas a pensar. Tú, hijo mío, un pollo, y nunca podrás alcanzar esas alturas. Entonces llegó el día en que murió,
Y esta historia nos puede ser útil hoy día porque es la historia de muchos de nosotros, los cristianos, que pensamos que toda nuestra vida seremos pollos. Y este pollo no es el pollo que toma y se emborracha rápido, ¿verdad? Sino que siendo águilas pensamos que tenemos... Y viven sus vidas constantemente, perpetuamente, rascando, buscando comida sobre la tierra, revoloteándonos sobre la superficie de la tierra con muchas piadas por aquí y por allá, y muchos revoltijos, pero nunca alzamos vuelo, nunca alcanzamos alturas espirituales, nunca vivimos llegando hacia lo alto, y viven sus vidas terrenales. Pero la verdad es que Dios nos ha regenerado. En el estudio de hoy veremos que hemos sido regenerados y hemos hecho nuevos, redimidos, rescatados, y ahora somos como águilas. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Dios, los que esperan al Señor, los que esperan a Jehová, ¿qué pasará? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuál es la condición? Esperar. Si esperas. Si no esperas, entonces no habrá nuevas fuerzas. Si esperas en ti, en tu sabiduría, en tu fuerza personal, te vas a agotar y te vas a cansar. Sin embargo, la promesa es, si esperas al Señor, si esperas a Dios, ¿ok? Él te dará nuevas fuerzas. ¿Y qué hará? ¿Qué harás? Levantarás alas como las águilas. Águilas. Así que Dios, de alguna manera, nos ve como corderitos, pero también nos ve como águilas. Águilas por Él, ¿ok? Que podemos remontar los aires, levantarnos y alcanzar grandes alturas espirituales. Por ignorancia, muchos de nosotros ni siquiera nos levantamos del piso y con la justa nos levantamos de la cama, ¿no? Los domingos de la mañana. Y Pablo escribe esta epístola. Principal es la gracia. Recuerden, la gracia. ¿Y cómo es que nosotros, los gentiles, no somos salvos por seguir reglas ni ritos, sino que somos salvos solo por la gracia de Dios? Pero lo que aprendimos la semana pasada es que no somos libres para pecar, sino que somos libres para no pecar más. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, ¿recuerdan? A libertad fueron llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A ser libres. Hemos sido llamados a libertad. Perfecto. Solamente que no uses la libertad como ocasión ¿para qué? Que no uses la libertad como ocasión para la carne. Así que no somos libres para pecar, sino que se nos ha dado la libertad para que ya no tengamos que pecar. Ya no tienes por qué vivir pecando. Si yo recuerdo 1 Pedro dice, si hacen estas 8 cosas, no caeréis jamás. ¿Por qué? Porque van a estar siempre atentos, activos en las cosas de Dios. Así que hay formas de no caer, hay formas de mantenernos en el espíritu. Pero Marco, dices tú, yo todavía peco, así que únete al club, porque yo también peco. Si no, pregúntale a mi esposa que está acá. Sí, todos somos pecadores, ¿ok? Y el que diga que no es pecador todavía, entonces de repente ya la obra se ha completado en tu vida, la obra de redención, de salvación, y tu cuerpo también ya ha sido redimido. Hay algo interesante, si tú ves en el Antiguo Testamento, Dios le dice al hombre que le va a dar el primer apellido. ¿Cuál es el primer apellido del hombre? ¿Recuerdan? Pérez. ¿Por qué Pérez? Porque le dijo, si comieres del árbol, Pérez serás. Así que comió del árbol y Pérez fue. No, mentira, eso no está en la Biblia. Ustedes me dicen, sí, no, todo me cree. Perecerás, o sea, morirás. Pero cuando el hombre desobedeció y comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera, ciertamente que no murió físicamente, ¿verdad? Sino murió espiritualmente. Pero pasaron los años y físicamente el hombre murió. Dice que Dios rescató al hombre, pero el cuerpo del hombre, ¿de dónde fue tomado? Del polvo de la tierra. ¿Recuerdan? Dios castigó al hombre por su pecado. A la mujer le dijo, tendrás dolores hasta 10 de dilatación cuando des a luz. Al hombre dice, vas a tener que sudar, vas a tener que comer con tu sudor. Así imagínate, una rochaufa con sudor. A la serpiente te arrastrará. Supuestamente caminaba en 2 patas y era preciosa. Y la tierra fue maldita por cuestión del hombre. Por el pecado del hombre la tierra fue maldita. ¿De dónde fue sacado el hombre? De la tierra. Así que mi cuerpo todavía falta ser
redimido. En el libro de Romanos dice que nuestro cuerpo alcanzará la redención cuando estemos con Cristo. ¿Cuándo será eso? En la resurrección de los creyentes. Así que mi cuerpo, que todavía es parte de este mundo bajo maldición, todavía quiere pecar. Mi espíritu ya fue redimido, pero mi cuerpo falta redimir. Así que el día que yo vea a Jesucristo venir en los aires, dice 1 Juan, creceré físicamente como Él, porque le veré tal como Él es. De tal manera que yo voy a ser redimido en mi cuerpo pecaminoso y caído todavía en el día de la redención de nuestra venida de Cristo por su iglesia. ¿Ok? Así que de todas maneras, mi espíritu ha renacido, mi espíritu es nuevo, tengo una nueva creación dentro de mí, pero mi carne aún está bajo maldición. Mi carne aún quiere pecar. O dígame aquí si alguien no quiere pecar más. Y si ya no quieres pecar más, dame la fórmula, porque en la Biblia no la he encontrado. Solo tengo que santificarme y guardarme para Cristo. No hay nadie sobre la tierra que ya haya venido a Cristo y que sea totalmente santificado en el cuerpo, porque eso no se va a dar hasta la venida de Cristo por su iglesia. ¿Ok? Así que si todavía pecas, únete al club. Todos estamos ahí todavía, en el mismo trabajo. ¿Ok? Así que por eso Pablo incluye este párrafo del versículo 16 al 25 que acabamos de leer para explicarnos que esta lucha que todos nosotros enfrentamos con el pecado y también para que sepamos cómo podemos conquistar la carne y andar en el espíritu. Así que no hay ninguna fórmula mágica, vamos a ver al final que es muy sencillo, pero es un tema de decisión. Yo decido entregarme al Señor por completo. Así que vamos a dividir el resto de este capítulo que hemos leído en 5 partes: el conflicto, el contraste, la conquista, la crucifixión y el clamor. Así que si algunos toman apuntes, ahí tienen los 5 puntos, cómo pueden dividir este estudio del versículo 16 al 25. El conflicto, el contraste, la conquista, la crucifixión y el clamor. Muy bien, vamos a la primera parte del versículo 16 al 17, donde dice: digo pues, caminen, vivan, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que te dé la reverenda gana. Esa es mi versión, ya, por si acaso. Para que no hagas lo que quieras, dice, ¿verdad? Ok, el versículo empieza diciendo andar en el espíritu. Y la palabra andar, si te das cuenta, no dice si tienes tiempo, anda en el espíritu. Cuando no tengas nada que hacer, anda en el espíritu. Si te dice anda en el espíritu, ¿qué es eso? Sino una orden. Así que Pablo está diciendo, tienes que andar en el espíritu. Si eres hijo de Dios, tienes la obligación de andar en el espíritu. En el libro de Efesios dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y así como el alcohol que embriaga al alcohólico lo hace hacer cosas que al día siguiente ni se acuerda, ¿qué cosa pasó con el alcohol? Lo dominó, lo controló, ¿verdad? El alcohólico se desinhibe y dice cosas que no diría cuando está sano o sobrio. ¿Qué ha pasado con el alcohol? Lo ha controlado. Y de la misma manera hace la analogía, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu. Ojo que en Efesios 4 no dice que debemos estar ebrios del Espíritu. Léelo bien. Dice llenos del Espíritu. Así que no puede haber un cristiano borracho en el Espíritu. Eso no está en la Biblia. O sea, hay un cristiano que dice, ¿qué tiene? Estoy borracho en el Espíritu. No sé qué tengo, no me puedo controlar. Pues es falso, porque la Biblia dice que el profeta, el Espíritu se sujeta al profeta. El Espíritu Santo se sujeta al hombre de Dios. Así que si tú estás lleno del Espíritu Santo es para bendición y edificación del resto, no para que andes como borrachito por ahí. Porque es solo una analogía. La analogía es que el Espíritu te controle. Esa es la idea. Que el Espíritu controle todas las áreas de tu vida. Acá dice andar en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, ¿cómo sé si lo que me dice el Espíritu realmente es del Espíritu o es mi carne o es el diablo o son mis deseos? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos los salmos y los salmos nos dicen, juntamente con Pedro que cita el salmo, que busca la paz de Dios. Y cuando lo encuentres, ¿qué tienes que hacer? Síguela. 2.
Si tú encuentras la palabra de Dios, la palabra, Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis. No dice que guarda los mandamientos de la humanidad, ni el sistema del mundo de la humanidad, dice los mandamientos del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia del primer siglo guardaba la doctrina de los apóstoles. Así que si hay algo que sale de mi corazón, de mi mente, y me dice que vaya a hacer algo que va en contra de la Biblia, no lo hago. Porque hay paz mental, ¿no? O sea, estoy tranquilo, pues nadie me fastidia, nadie me molesta, estoy tranquilito, y yo puedo confundir esa paz con la paz del Espíritu. La paz del Espíritu es acá. Que aún en medio de dificultades, problemas, angustias, necesidades, tú tienes tranquilidad. Y dices, qué raro, tengo paz, no sé por qué. Es el Espíritu Santo que te está guiando. Así que yo tengo que buscar eso, tengo que buscar la paz del Espíritu, de Dios en mi vida, y tengo que buscar que todo lo que yo sienta, piense, crea o quiera hacer, no debe ir en conflicto con las Escrituras, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de mi guía, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que andar en el Espíritu. Y Pablo está dando esta orden, no es alternativo. Tienes que andar en el Espíritu, ¿ok? Pablo está urgiendo a los Gálatas a vivir una vida sobrenatural, controlada continuamente por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:17 dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan, ¿en qué cosa? En la vanidad de su mente. Yo sé, yo creo, yo puedo. Deja eso ya. Dice que ya no andes como ellos. El capítulo 5, versículo 2 del mismo libro de Efesios dice, ¿cómo tienen que andar? Deben andar en amor. La causa de mi corazón es andar en amor, como también Cristo me amó. Así que ahí me da la línea. ¿Cómo tengo que amar yo a los demás? Como Cristo me amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó por nosotros. Así que cuando yo tengo que amar a los otros, ¿qué tengo que hacer? Morir a mí mismo. Oh, qué difícil la pone Marco. Desde la semana pasada hasta que me sube la valla. No puedo hacer tanta cosa. Es vivir sobrenaturalmente. No es porque tú puedas hacerlo. Es porque el Espíritu te guía a hacer. ¿Ok? Para convertirnos entonces como si fuera una especie de sacrificio en el altar del Señor, siendo quemado. Ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Y cómo dirá Dios? ¡Ah! ¡Qué grato olor! ¡Qué grato olor!, ¿no? Freddy está muriendo a su carne. ¡Ah! ¿No? Y está muriendo así para que los demás crezcan. Está andando en amor, ya no como los demás gentiles. Eso es agradable delante de Dios. ¿Ok? No satisfagas los deseos de tu carne. La más fuerte negación aquí es la palabra no. En griego la palabra no significa nunca, bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, acompañado de satisfacer o gratificar, ¿ok?, tu propia vida. La vida cristiana y la salvación eterna son de un origen sobrenatural. Lo que nosotros tenemos como vida cristiana no está al nivel de esta humanidad que está caída. Hemos sido sacados de este mundo caído y hemos sido puestos en otro nivel, el nivel sobrenatural de Dios. Los creyentes no solo somos llamados para ser salvos, sino que somos llamados para vivir una vida semejante a la de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Puedo vivir yo una vida semejante a la de Dios? Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció? A nosotros, ¿ok? ¿Qué cosa hizo? Qué maravillosa palabra. Es decir, que antes del destino ya existíamos. Antes de que existiera todo, el Señor ya nos escogió, ¿ok? Nos conoció, nos predestinó. ¿Para qué? Antes de que nacieras, Dios ya había puesto los ojos en ti. ¿Para qué? Para que fueses hecho conforme a la imagen de alguien. ¿A la imagen de quién? ¿Quién es el Hijo? Sino Jesús. Así que está diciendo que Dios nos ha escogido para que seamos como Jesucristo. Esa es la idea. ¿Y cómo es Jesucristo? Wow, léete los evangelios y vas a encontrar el nivel
en el cual se te pide vivir. Léete los 4 evangelios, mira la vida de Jesús, y ese es el nivel por el cual tenemos que vivir nosotros. ¿Para qué? Para que Jesús sea el primero entre muchos hermanos, ¿ok? El primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, sino según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Mira, ¿cuándo nos escogió Dios? Es decir, antes que fuese el mundo no existía Adán, ¿o sí? Y dice que antes que existiera Adán y el mundo, Dios ya te había escogido. ¿Eso no es maravilloso? Eso es maravilloso. Dios ya te conocía antes de que nacieras, antes del vientre de tu madre, antes de tus abuelos, antes de que fundaran Lima, antes de que vinieran los españoles a América, antes de que existieran los incas, antes de que existiera el planeta Tierra. Dios ya te conocía, ¿ok? Antes de la fundación del mundo, y te escogió entre todos. Esto es un privilegio, ¿sabes? Que seas escogido es un privilegio. Existe ¿cuántas personas en el mundo? 7 billones o 17 billones de personas creo que es, sobre la faz del mundo. Y de todos ellos, Dios es selectivo y te ha escogido. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso bueno? Que Dios te haya escogido. ¿Para qué te ha escogido? Pues para que digas, sí, soy salvo. Ahora como soy salvo, voy a hacer lo que me da la gana, porque ya Dios me escogió y no me va a quitar de su gracia. ¿Ese es el motivo por el cual Dios te ha escogido? ¿Para que te deleites y nos revolquemos en nuestro pecado otra vez? ¿Cuál es la finalidad de ser escogidos? De ese maravilloso privilegio. Que seamos 2 cosas. Santos y sin mancha. Así que hay una intención aquí doble. Una es rescatarte para que estemos al servicio de Dios, para que seamos sus súbditos. Es el hecho de que Dios nos escoja, y por otro lado dice que que nosotros actuemos, vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice 1 Corintios? Que debemos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, hasta el momento que Jesucristo aparezca en el cielo por nosotros. Así que Dios ya ha hecho su parte en salvarnos y santificarnos, pero yo tengo que poner de mi parte para no dejarme arrastrar por mi pecado, para no dejarme arrastrar aún por los deseos de esta carne que todavía tiene tendencia a el pecado original, al pecado por el cual mi cuerpo hecho del polvo todavía está queriendo pecar. ¿Ok? Así que ahí encontramos una gran diferencia. La comparación entre la carne y el espíritu es muy común en Pablo. Eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Y te voy a pedir que estudies esos 3 capítulos en casa. Porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Para comprobar que la ley es real, que es buena. La ley dice que yo soy pecador. Así que lo que no quiero hacer, eso hago. Compruebo que la ley es real, es buena. Y no quiero hacerlo. Y lo que odio, lo que aborrezco, termino haciendo. Es mi carne con la que todavía estoy luchando. ¿Ok? La palabra carne que utiliza aquí, ¿ok? Se utiliza en 2 sentidos. 1, el cuerpo físico como carne. Y 2, habla de lo que hemos hablado en la introducción. La caída humana, la pecaminosidad, nuestra naturaleza que viene de Adán. ¿Ok? Nuestra naturaleza adánica. Y por supuesto, Pablo está hablando de la segunda. No está hablando del cuerpo físico, sino de mi tendencia a querer hacer el mal, a ser arrastrado por el mal. Gálatas 5:17 que hemos leído dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Carne y espíritu son contra. ¿Qué significa contra? La barra de la alianza contra la barra de la U, ¿verdad? Tú no puedes ser, si están los dos juntos ahí frente a frente, no sé, me acabo de cambiar de equipo, soy de Cristal, ¿no? Y te vas. O eres de la alianza o eres de la U. Están en contra, y la barra siempre se sacan la mugre, no sé por qué. Así que dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ok? Así que la carne es la U y el espíritu es la alianza, ¿ok? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, dice, están uno contra el otro. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quieras. En otras palabras, Pablo dice que estamos en medio de un conflicto, de una guerra bélica, llevándose a cabo dentro de cada uno de nosotros que somos cristianos.
¿Esto le pasa a alguno de ustedes? A ver, levante la mano, ¿a quién le pasa? A todos los que somos hijos de Dios nos debe pasar este conflicto. Quiero buscar a Dios, pero prefiero dormir un poquito esta mañana. Ya me dio sueño. ¿Verdad que tenemos un conflicto? Quiero buscar a Dios, pero ya quiero ver esa película, ¿no? Donde veo sangre derramada, que sacan las cabezas, que matan. Quiero acción. Tengo que leer, pero quiero ver esa película. Dejas tu Biblia y ves la película. Estamos en esa lucha constante en nuestra vida, una lucha permanente en nuestro corazón. Es una guerra del Espíritu Santo, que es esa naturaleza que se nos ha sido dada, que hemos sido regenerados, salvados, esa naturaleza que es semejante a la de Dios contra mi carne. Así que no olvidemos que cuando Pablo nos habla de la carne, no está hablando del cuerpo físico, sino de mi naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán, ¿así lo dice? No dice así, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién es ese hombre? Adán. Sí, pues, no dice eso, pero a él se refiere. Así que yo lo podría leer parafraseado, por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado de Adán entró la muerte, ¿qué continúa diciendo? Así la muerte pasó a todos los hombres, hasta que llegó a tu vida y a mi vida, por cuanto todos pecamos. Todos somos pecadores. Así que Romanos nos enseña que todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que se origina en el primer hombre, es Adán. Ahora, ¿qué significa la palabra naturaleza? La naturaleza es lo que impulsa a una persona a hacer lo que hace. Esa es su naturaleza, dice. ¿Ok? Yo me acuerdo que estaba leyendo esos como cuentos que salen, como parábolas, hay unas revistitas, y decía que un hombre sabio vio que había un alacrán que estaba a punto de caerse para morir y estaba para morirse. Y él agarra y ve al alacrán y se pone algo encima y quiere salvar al alacrán. Y el alacrán ve la mano y comienza a picar. Entonces él agarra, esquiva por otro lado y el alacrán lo quieren salvar y el alacrán está que pica. Y el hombre, entonces se acerca a otro hombre y le dice, pero ¿no te das cuenta que el alacrán te quiere picar? ¿Cómo lo quiere salvar? Le dice, es que esa es su naturaleza y mi naturaleza es de ayudar. No puedo evitarlo. Esa es mi naturaleza. ¿Ok? Pero también es como la de un árbol de manzanas. ¿Cuál es la naturaleza del árbol de manzanas? Producir manzanas. Nunca vas a mirar a un árbol de manzanas produciendo uvas o mangos. ¿Ok? Nunca lo vas a ver. ¿Por qué? Porque su naturaleza es producir manzanas. ¿Ya has visto comer alguna vez un chancho? ¿No? Un chancho en el corral. Si alguna vez vas a una granja y ves ahí los enormes cerdos, chanchos, porcinos, como lo quieras llamar, y entonces ves al granjero que viene con sus latas de comida, ¿quién sabe qué habrá dentro, verdad? Y echa, ¡guau! El chancho lo que hace es dar un par de vueltas a la comida y luego, si es posible, se hace sus heces encima y luego lo pisotea todo y después va y se lo come. Dicen, ¿no? Qué horrible, qué asqueroso. Así que el que quería comer lechoncito hoy día, no coma lechoncito. San Fernando, si son bien cuidados, haciendo su propaganda. Es asqueroso lo que hace un chancho, ¿ok? ¿Quién quiere chanchito? Ahí. Pero los chanchos son así viven. Miran el barro y dicen, ¡oh, barro! Y corren, y se meten y dan vueltas. ¡Qué rico! Dice. Y así fueron hechos. Así es su naturaleza. Y nosotros fuimos hechos con una naturaleza pecaminosa como la que vimos en Romanos 5:12, que viene de Adán. Adán fue el primer pecador, y siendo sus descendientes, tú y yo heredamos su naturaleza. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, vimos cómo es que Adán fue hecho a la imagen de Dios, ¿correcto? Fue el hombre creado a imagen de Dios fue creado.
En el capítulo 3 encontramos el pecado y la caída del hombre. Y luego llegamos al capítulo 5 de Génesis. Y habla de cómo Adán y Eva tienen un hijo llamado Set, bíblicamente registrado el tercer hijo de Adán. Porque dice que tuvieron muchos más hijos e hijas, ¿verdad? Y dice que nació a imagen de Adán. ¿A imagen de Adán? ¿Qué naturaleza tenía Adán? Una naturaleza pecaminosa. Miren el registro, Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3. Este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. ¿A semejanza de quién? De Dios. Pero recuerden que el hombre cayó, pecó y entró a la naturaleza pecaminosa. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué? A su semejanza, conforme a su imagen. Ahora, ¿cuál es la semejanza de la imagen del hombre? Adán, una raza caída, una naturaleza pecaminosa. Así que Set nace con la semejanza conforme a la imagen, conforme a la naturaleza pecaminosa. Y de ahí para adelante, todos los descendientes nacen con esa naturaleza. Y siendo todos descendientes de Adán, todos nacemos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no es pecador? Todos somos pecadores. En otras palabras, todos nacemos con el pecado original y por tanto todos pecamos y tengo la tendencia y la naturaleza a pecar. Así que yo nazco con pecado, pero después cuando voy creciendo me especializo en mi pecado, ¿verdad? Algunos son especialistas en la mentira y se vuelven cínicos, ¿no? Algunos son especialistas en el cubilete y después acaban jugando en las maquinitas, ¿no? Algunos son especialistas de chiquillos en un cigarrito no hace nada y después fuman de todo lo que pueden, ¿no? Que encuentran en el camino se lo meten en la nariz, ¿no? Y nos especializamos en la hipocresía, en la mentira, en la arrogancia, en la vanidad, en la avaricia. Así que nuestro pecado original es como un pequeño fruto con los que nacemos y luego crecemos y lo desarrollamos. Yo nunca le he enseñado a mis hijos a mentir. Por el contrario, yo le digo, no me mientas. Si has hecho algo malo, dímelo, ok, una pequeña disciplina tal vez, pero te corregimos y lo arreglamos y seguimos para adelante. Pero cuando me mientes, me molesto. Así que él prefiere decirme la verdad que me moleste. Entonces, cuando yo llego al cuarto, que mi hijo acaba de llegar al colegio y lo encuentro en la computadora. ¿Cómo están nuestros hijos cuando están en la computadora? Sale humo en las teclas, ¿no? Y entonces yo me acerco, me pongo a su costado y le pregunto, papi, sí papá, ¿ya has hecho tu tarea? Sí papá. ¿Qué creen ustedes? ¿Me está diciendo la verdad o no? Y como está recontra concentrado, ¿no? Si así se concentrara para estudiar sería maravilloso. Mírame. Y así como hace en esas películas, lo miro a los ojos y le digo, ¿has hecho toda tu tarea? Y mira, me falta un poquito. Después de jugar, ¿ya? Qué gracioso. Decía, yo nunca le he enseñado a mi hijo a mentir, pero está en nuestra naturaleza el pecar, ¿ok? Pablo dice en el Salmo 51, versículo 5, perdón, este no es Pablo, este es David, ¿no? Que escribió el Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado, en maldad he sido formado. ¿Cómo fue concebido? En pecado. No es que las madres tengan la culpa del pecado de los hijos, ¿no? Porque el pecado me consiguió mi madre. Mi madre tiene la culpa, entonces. No es así. Es que yo nací pecador. Esa es la idea. Acuérdense que este salmo fue escrito por David cuando adulteró con Betsabé, ¿no? Cuando hizo adulterio con la mujer de Urías. Y él se sentía mal delante de Dios y él reconoció, soy pecador de nacimiento. Esa es la idea. Así que nosotros todos nacemos con un pecado original. Así que, Marco, ¿me estás diciendo que tú y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa por la culpa de Adán? La respuesta es sí. Y entonces tú piensas y me dices, eso no es justo. ¿Verdad? Eso no es justo. ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? Pues
Mira lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de Adán, ¿de acuerdo? De un hombre, los muchos, o sea, tú y yo, somos pecadores, se nos ha constituido como pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es? Jesucristo. Los muchos, o sea, tú y yo seremos constituidos justos. Si tú me dices, no es justo que yo sea pecador por lo que otro hizo, yo te puedo decir que tampoco es justo que tú seas salvo por lo que otro hizo. Que tú seas salvo por lo que Jesucristo hizo por ti. ¿Ok? Sin embargo, eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te amó y se entregó a ti para rescatarte cuando menos tú lo merecías. Eso es. Dios te salvó cuando estabas en la cúspide de tu bondad y tu buena gente que eres. ¿O Dios te llamó cuando estabas en lo más profundo del fango? ¿Cuándo te llamó Dios? ¿No es verdad que cuando estabas en tu carne y estabas bien rico en tu carne, estabas deleitando allí y sentías ese gran vacío? Pues la misericordia de Dios es esa. Ese es el Evangelio. El amor de Dios por tu vida. Así que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero cuando tú y yo venimos a Cristo y nacimos de nuevo, algo sobrenatural y espiritual ocurre dentro de nosotros. No es normal. Y eso es lo que habla Romanos 6, que nos cuenta que el viejo hombre murió, esa vieja naturaleza, esa vieja persona que era Marco, murió y resucitó una nueva persona en su lugar, una nueva criatura. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ¿quién se acuerda de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas, ¡wow!, nuevas. ¿Esto no es maravilloso? De verdad que es un regalo. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y lo pasado, pasado fue, quedó atrás. Para Dios ya no considera lo que eras, sino lo que eres en Cristo. Hoy día, una nueva criatura. Pero la palabra criatura que está allí debe traducirse como creación. En realidad es una nueva creación. Qué loco, ¿no? Es una nueva creación, un nuevo ser, una nueva especie. Y de alguna forma ya no somos ni siquiera seres humanos como éramos antes. Ya no somos iguales. Eres una persona completa y totalmente nueva, con una nueva naturaleza. Personas totalmente distintas, que ya no nos movemos con las pasiones que nos movíamos antes. Somos distintos. Eso es una gran diferencia. Una gran diferencia. Miren la alegoría que Pablo usa para referirse a este tema cuando habla a los efesios. Le dice, vístanse del nuevo hombre. Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre. Recuerda el Génesis, recuerda Adán y Eva. Pecaron, dice que corrieron y se fueron hacia el bosque, se metieron entre el bosque. Y el bosque, los árboles, es una alegoría para referirse a las personas. Y un bosque es hacia el mundo. ¿Y qué encontraron en el mundo? Hojas de higueras. Y se las pusieron para cubrir su vergüenza. Las hojas de higueras que se pusieron son nuestras obras, es el fruto de nuestra carne. Queremos cubrirnos con nuestras obras, con nuestra carne. Sin embargo, el Señor dijo, ¿qué has hecho? Y el hombre le echó la culpa a la mujer. Y la mujer le echó la culpa a la... Y como el diablo se vio de la serpiente y la serpiente era muda, se fregó. Le cayó toda la serpiente. Ahí tenemos que Dios dice que los vistió de pieles. ¿Quién vistió al hombre? Dios. Dios nos da una nueva vestidura. Pieles. Se cree que para que sean pieles han tenido que desollar algún animal. Y pobre animal, yo creo que primero han tenido que matar. No lo dice, porque imagínate vivo, el animal sigue sin piel caminando por ahí. Entonces han tenido que matar y para que lo maten han tenido que correr sangre. La Biblia dice en Levítico, sin derramamiento de sangre no hay perdón
de pecados. Es necesario que se derrame sangre. Así que podemos ver de manera de cuadro, en un cuadro, que Dios hace un primer sacrificio, no dicho literalmente en la Biblia, para poder cubrir nuestro pecado. Yo no puedo cubrir mi pecado con mis obras, con la ley. Tengo que cubrirlo con Cristo, con la vestidura que Él me da. En el libro de Apocalipsis dice que seremos vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes. No las vestiduras de nosotros, las vestiduras del Señor. Efesios 4:24 nos dice Pablo, entonces queremos vestirnos con el nuevo hombre. ¿Ok? En otras palabras, cuando nacimos de nuevo, hemos sido revestidos con este nuevo personaje, una nueva naturaleza. ¡Pim! Resucitó. Fuimos recreados. Somos nuevas creaciones. Y esta nueva naturaleza que ha entrado y tomado dominio de mi vida, dice, y continúa en el versículo 24, ha sido creada según Dios. Así que no es según el hombre, es según Dios. Así que somos vestidos y creados como Dios. Y por ahí surge la pregunta de alguien, Marco, entonces soy un pequeño diosecito. Y pensar así es pensar como piensa el paganismo, que cree que el hombre es el centro del universo y que todo se mueve por sus palabras y sus pensamientos. Y nosotros somos como pequeños dioses. Eso no es bíblico. Dice que somos creados según Dios, pero no dice que somos dioses. Ojo, lo que significa es que mi naturaleza ha sido reconstruida como al principio, como Adán, a la imagen de Dios en mi espíritu. Ahora, mi espíritu puede tener comunión con el Señor. Ahora sí puedo hablar con Dios. Soy hijo de Dios. Así que una nueva persona ha tomado dominio y control de mi vida. Pero Marco, si soy nueva persona, ¿por qué aún sigo pecando? Si lo que estás diciendo es que he sido recreado a la imagen de Cristo, en justicia y en santidad, ¿por qué sigo luchando con mi pecado? Y surgen más preguntas. Quizás no soy salvo. Quizás cuando hice esa oración de entrega no la hice bien y de repente todavía estoy perdido. Y de repente, como todavía sigo sintiendo deseos carnales y tengo la tendencia a hacerlo, de repente soy carnal y todavía no soy salvo. Y surgen preguntas, pero cálmate, porque ya día todos con cara de preocupación, porque todos somos pecadores. Calmémonos. Pablo nos explica en Gálatas que todavía hay algo que ha quedado en nosotros del viejo hombre, como un residuo, como un mutante en nuestro cuerpo de la vieja naturaleza. Y esta cosa asquerosa, la Biblia lo llama carne. La Biblia lo llama carne, que todavía quiero estar embelecido por mis deseos. La carne es algo que ha quedado de la vieja naturaleza, que cuando viene la tentación, cuando estoy viendo tele y pasan a esa escena inmoral, se me salen los ojos. ¿Ok? Esa es mi vieja naturaleza, que cuando te dicen, oye, clásico, vamos a ver el partidito, y ponen un pantallón, y estás sentado y ves las chelas heladas, ¿verdad? Heladitas ahí sudando, ¿no? Y suena todo y sale el espumita, y se te hace agua a la boca, y dices, me invitas un poquito, el gol me ha secado la garganta, y estás luchando con tu carne, ¿no? La carne es esa cosa dentro de nosotros que saca su cara fea y que desea compartir de ese pecado. Es algo que ha quedado dentro de nosotros, que todavía responde, ¿no?, a estímulos, todavía es atraído a las cosas del pecado. Pero entendamos, la carne no es más nuestra naturaleza, no me domina, la carne ya no me controla, sino que la nueva criatura que está en mí, el nuevo yo que Cristo ha puesto, lo que ha sido recreado, ese nuevo ser a la imagen de Cristo, eso es lo que realmente me domina. Pero hay una lucha dentro de mí, constante, una lucha permanente. Recuerda, antes de ser cristiano,
¿Tenías este tipo de luchas? No. Me decían, Marco, vamos a la juerga. Yo decía, sí, vamos a la juerga. Yo no decía, voy a pecar, no voy a... No, yo me iba nomás. ¿Ok? Y ya estamos en plena fiesta. Hoy hay un quinceañero, vamos al quinceañero. Oye, vamos. Donde me decían, yo iba. No me ponía a preguntar si estaba mal o estaba bien. Yo estaba feliz en mi juerga. Pero ahora que soy de Cristo, vamos a una juerga. Yo, una juerga. No. Dice, pero qué chévere será otra vez bailar, y la vueltita, y el giro, y la tomadita, y la cansada, y qué rico eso. Y estoy, voy o no voy, aprovecho para predicarle mientras bailo, ¿no? No, ¿qué hago, no? Y para que vean que tengo dominio propio en el espíritu, me tomo un vaso de cerveza para que sepan que soy fuerte. Y comienzo a luchar con mi carne, comienzo a luchar con mis deseos, ¿no? El peor lugar para predicarle a alguien si ha sido alcohólico es un bar, ¿no? No es que tengo que hacerme como el alcohólico para predicarle. Anda acá, ¿qué estás diciendo, no? Pablo se hizo al romano como al romano, al griego como al griego. Yo me tengo que hacer como el alcohólico para ganarlos para Cristo, dice. Y te vas a un bar a tomar con ellos para predicarles. No hagas eso. Esa es tu carne que está luchando con tu espíritu. No lo hagas, no continúes en ese camino, ¿ok? Pero ahora que hay lucha, para mí es una señal de vida. Antes no sentía esa lucha, estaba muerto. Ahora sí tengo ese problema, ese conflicto interno. Es una buena noticia, ¿sabes? Significa que eres hijo de Dios. Significa que tienes el Espíritu Santo. Significa que estás vivo. Preocúpate cuando el Espíritu te dice algo y tú dices, ¿lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. A eso me ha hecho acordar a quién, a Angie, que me dice que soy así. Y total, digo, bueno, lo voy a hacer, y pum, me meto. Y luego dices, sentí algo horrible, pero lo vuelvo a hacer. Y sentí algo horrible, lo vuelvo a hacer. Y de repente ya no sientes tanto, no hay tanta condenación. Y otra vez lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Y tu corazón se encallece, y ya no sientes nada. Ojo, allí sí hay un gran problema. Allí sí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque ya no estás sintiendo nada. No estás sintiendo nada absolutamente. ¿Ok? Como tengo esta lucha y estoy combatiendo, me demuestra que he nacido de nuevo. Esa es una buena señal. La lucha es buena, pero hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Entonces Pablo hace una diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, mientras lo que nos dice a partir del versículo 19 en adelante nos presenta el contraste. Después de hablar del conflicto, nos presenta el contraste y entramos a la segunda parte de nuestro estudio, del versículo 19 al 23. Pablo hace una lista de las obras de la carne y lo vamos a dividir en 3 categorías. Las obras de la carne. Primera categoría, los pecados sensuales. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El primer grupo de pecados se relaciona con la contaminación del hombre con la sexualidad. Ojo, Reina Valera ha dividido lo que normalmente se lee en la raíz como inmoralidad sexual y pum, lo ha desprendido en fornicación y adulterio. Pero yo he encontrado que en la raíz solo dice inmoralidad sexual. Así que Reina Valera nos da ese detalle, ¿no? Lo separa un poquito más. ¿Cuál es la primera que encontramos entonces? Sería fornicación. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que la palabra fornicación viene del griego llamado porneia? ¿Y porneia te suena algo? A pornografía, ¿verdad? Aunque muchos dicen que está hablando de una relación sexual entre solteros, nada más, no solo es eso. La Biblia enseña que habla en realidad más allá. Habla de perversión, habla de homosexualidad, habla de relaciones sexuales entre padres e hijos, incesto, habla de prostitución y cualquier perversión sexual, incluyendo el adulterio, que es el segundo punto que sale en Reina Valera. Es cualquier relación que se hace fuera del matrimonio. En otras palabras, si eres casado o soltero, cualquier relación sexual que no esté dentro de una unión matrimonial
habla de inmoralidad, es obra de la carne. Así que si eres casado, no puedes acostarte con otra mujer o con otro hombre, ¿ok? Si eres soltero y no estás casado, no te deberías acostar sexualmente con nadie. Debemos conservarnos. Ahora, la que encontramos a continuación es inmundicia. Y la palabra original nos da un significado literal de sucio. Y se empleaba, ¿sabes dónde? En el área médica, para referirse cuando una herida está infectada. ¿Qué sucede cuando una herida está infectada? ¿Cómo se pone el costadito? Rojo. ¿Y qué se pone en el medio? Blanco. ¿Por qué blanco? ¿Porque es patriota? Rojo y blanco. No, pues. ¿Qué cosa es lo blanco? La pus, supura, ¿ok? Es todo lo contrario a limpio y purificación. Así que la Biblia la usa para referirse a la suciedad moral y también a la suciedad ceremonial, es decir, cualquier impureza, cualquier inmundicia que impida acercarte a Dios. La cuarta que aparece en nuestra lista es lascivia, y esto me acuerda a una amiga mía. Era de la selva, y ¿saben cómo se llamaba? Sibia. Y encontramos en el Antiguo Testamento que David cayó en pecado por lascivia. Entonces la llamamos a la hermana y le dijimos, ¿cómo es posible que hayas hecho caer a David? Yo no he hecho nada, dice. Pero acá dice que por lascivia ha caído. No, esa es otra lascivia. Lascivia se traduce aselgeia, dice allí en el griego, cuyo significado original se aplicaba a excesos. Esa era la idea, ¿ok? La lascivia era un exceso, falta de autocontrol. O sea, llegabas al límite y seguías. Pero en el uso constante de la palabra, ¿ok?, se asoció más al exceso sexual. Es decir, ya no solamente tenías relaciones con una persona, sino con dos personas y te volvías promiscuo con varias personas y después ya te cansaste del otro sexo y también con tu mismo sexo, a ver qué pasa. Y después tenías un arroz con mango en la cabeza que pensabas que eras una mujer, que tenías un hombre adentro, que en realidad es una mujer, ¿no? Creo que Madonna piensa así, ¿no? Algo así. Soy una mujer que tiene un hombre adentro, pero que en realidad soy una mujer y vive más confundida, no sé qué hace con su vida. Pero hay un exceso sexual. Ha llegado a ser sexual, ha llegado a la sexualidad sin restricciones. Así que lascivia habla de ese tema. Tal como lo vemos hoy por todas partes, ¿sí o no? Un día cometí el error de decir, bueno, era tarde, como a las 2 de la mañana, creo que a la vigilia acabó temprano, hace como 4 años, 5 años, no me acuerdo. Y dije, voy a caminar por ahí para ir orando. Y me fui caminando por el Parque Municipal de Barranco, por el Puente de los Suspiros, y pasé por los parques, ¿y qué cosa encontré? A un montón de civias, no, lascivias. Haciendo sexo en el parque, borrachos, drogados, decía, ¿qué es esto? Estoy en Sodoma y Gomorra, en Barranco, ¿no? Y eso pasa los fines de semana en este distrito. Digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Sin ningún reparo alguno. Así que se refiere a la autosatisfacción sexual desvergonzada. Total, que la gente piense lo que quiera, pues yo vivo mi vida tranquilo, ¿no? Yo me siento bien así. ¿Por qué tú me tienes que decir que estoy mal? Además, todo el mundo lo hace. Todo el mundo comete esos pecados. Así que, sin consideración por lo que piensen los demás, o sin importarles cómo pueden ser afectados o infectados. Muy bien, el segundo grupo, los pecados espirituales. El versículo 20 empieza con 2 palabras. La primera es idolatría y la segunda es hechicería. La palabra idolatría es levantar un Dios falso. Puede ser una religión falsa, puede ser materialismo, puede ser el querer mucho dinero y el desear mucho dinero en la Biblia es considerado un Dios, porque lo considera idolatría, como la codicia, ¿verdad? O de repente deseas un carro, sueñas con un carro, pides con un carro, caminas y quieres un carro, tienes tu carro y no quieres que ni siquiera lo miren porque le quita el brillo, ¿no? Te levantas en la mañana, no haces devocional, no oras, no saludas a tus hijos y tu esposa, no sabes si está viva o muerta, y estás limpiando tu carro todos los días, ¿no? Y tu carro se convierte en tu idolatría. Para algunos, su casa es su idolatría. No salen de su casa porque le vayan a robar.
No invitan a nadie a su casa porque le vayan a ensuciar el piso. ¿Ok? Y si traes un carro y lo cuadras en el parqueo, dice, tu carro bota aceite porque acabo de limpiar mi piso de mármol. Puedes cuadrarlo afuera, no importa que te lo roben. Y su casa se puede convertir en idolatría. Cualquier cosa que pongas antes que Dios se convierte en idolatría. Otros ejemplos de idolatría. ¿Tus hijos se podrían convertir en idolatría? Por supuesto que sí. Si los amas más que a Dios, se pueden convertir en idolatría. ¿Por qué crees que Dios le pidió a Abraham, no su plata, que tenía un montón, sino a su hijo? ¿Sabes por qué? Porque su hijo se estaba convirtiendo en su idolatría. Lo estaba añorando cuántas décadas y hasta que al fin lo tuvo. Su hijo intocable, nadie se lo vaya a agarrar. Y Dios le pidió su hijo para que no se convierta en idolatría, entre muchas otras cosas más y principios importantes y cuadros referentes a Jesús. Pero es que hay cosas que se pueden convertir en tu idolatría. Por ejemplo, tu cónyuge se puede convertir en tu idolatría. Sí, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa, los puedes querer tanto más que a Dios. Al nivel que ni siquiera oras, ni buscas a Dios, ni vas a la iglesia, ni lees la Biblia, porque tu marido te dice, no leas la Biblia. Tu sujeción a tu marido debe ser total según Efesios. Él tiene que ser como Cristo, amándote. ¿Ok? Pero tu sujeción llega a un punto. Si Él te pide algo contra la palabra de Dios, ahí llegó tu sujeción. Ahí llegó tu sujeción. Porque primero debe ser Dios en tu vida. Dios en tu corazón. Ahora, si tú, mujer, tienes un esposo no creyente, ¿qué dice Pedro? Sírvele, respétalo, hónralo. ¿Qué cosa? ¿Cómo me vas a pedir que haga eso con mi marido, que es un taca, 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 taca? Y comienzas a ametrallar, ¿no? Bueno, dice, tal vez así lo ganes para Cristo. Calladita y con tu conducta. Y hay ejemplos de mujeres que han hecho eso y hay resultados. Hombres que ahora están sirviendo a Dios porque la mujer de repente se sujetó, llegaba borracho y le esperaba con agüita con sal para que les inflame los pies, ¿ok? Y le esperaba con un cafecito, con un tecito para que le quite el olor a droga, ¿ok? Y lo acostaba. Y él se levantaba y iracundo, ¿qué tienes? ¿Por qué me tratas así? Y la miraba con su... Es que he aprendido a amarte y a respetarte. Ahí se iba, ¿no? Sembrando. Y llegó un momento y dice, ¿y dónde está yendo? Seguro que está yendo a esa iglesia, ese pastor, seguro que está con ese pastor, voy a ir a hablar con ese pastor. Me está sacando la vuelta con los líderes de la iglesia, seguro es una tal torpaga. Y ella va a la iglesia y aparece el iracundo y se encuentra con el evangelio, con la palabra de Dios, y se encuentra que su mujer está viviendo en santidad y su corazón es impactado por el amor de Dios y terminan de rodillas viendo su pecado a los pies de Cristo. Así que ahí tenemos que podemos vivir en idolatría, y no necesariamente es la idolatría del Antiguo Testamento que nos habla de Dios es el Dios Baal, Acera y todo lo demás. Está hablando de nuestra actitud si ponemos algo que sea más importante que Dios, como tu trabajo. De repente tu trabajo es más importante que Dios y no tienes tiempo para Dios porque tienes que ir a trabajar. Todos los días trabajas, de domingo a domingo, no descansas. No, es que yo hago mi devocional tempranito nada más. ¿Y no congregas? ¿Y no oras? ¿Y no lees en grupo? ¿Y no estudias la palabra de Dios? No, es que mi trabajo, ojo, pudiendo dar espacios para Dios. Pudiendo dar espacios para Dios. Y eso es un problema en la idolatría. Otro punto que toca con el tema espiritual es la hechicería. Y la hechicería es maravillosa porque la palabra donde sale la palabra hechicería, ¿sabes cuál es? Farmakeia. ¿A qué te suena farmakeia? A fármaco, farmacia, drogas. A eso se está refiriendo. Así que si un chico agarra y dice, vieja, tú me dices que no tome ya, pues la Biblia dice que no me embriague, pues ya me tomo un vasito de vez en cuando, pero sácame un solo versículo donde digas que no me debo drogar, y me dejo de drogar y tú te sobas las manos. Y le dice, saca el libro de Gálatas capítulo 5 que te voy a enseñar. La palabra hechicería es drogas. ¿Y por qué las drogas la involucran en el tema espiritual? Porque era común que los chamanes aquí en nuestras regiones o en otros lugares, los oráculos, pues venía la gente a consultar, le decía, un ratito que me voy a meter una buena, así nos decían, ¿no? Un ratito que voy a consultar con los dioses. Y se metían y preparaban su marihuana, toda su macana, y, ¿no? Y ahí se metían y se drogaban.
y tenían sus alucinaciones. Obviamente hay un tema demoníaco allí, que en medio de sus alucinaciones pues se les revelan cosas. Y ellos salen iluminados, casi volando, ¿no? A hablarles de parte de los dioses lo que está para ellos. Así que la palabra hechicería viene de esta palabra. Y aquí nos dice que es fruto de la carne. Fruto de la carne. Muy bien. Bueno, tú me dirás entonces. Estoy mirando mucho. Perdón, ¿dónde estamos? Me perdí totalmente. Versículo 20, ¿verdad? Idolatrías, hechicerías. Muy bien. Ahora tú agarras y me dices, Marco, oye Marco, yo no tengo estos problemas, ¿ah? Yo los he superado un montón, yo no tengo ningún problema de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, de ninguna de estas formas, y mucho menos idolatría, porque yo amo solo a Dios, y menos hechicería porque nunca me fumé un paco. Y soy recontra zanahoria, digo. Mi peor pesadilla es que me perseguían los conejos, así que yo soy recontra zanahoria. ¿Ok? Ok, te respondo yo. Ya está bien. Solo espera, porque ahora viene la última parte. ¿Ok? Pecados sociales. Y en los pecados sociales encontramos nosotros el versículo 20 al 21. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Ok? Así que, ¿te identificas solo con una de esas? Por ahí hay alguien que se le sale la ira, que se molesta, ¿ok? Que tiene celos, ¿ok? Que hace borracheras. Bueno, Pablo dice que estas cosas no deben estar presentes en la vida de un cristiano, definitivamente. No deben estar presentes en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Pero tengo que confesar públicamente que yo sí me he enojado varias veces. Tengo que confesar que también me he peleado, ¿no? Que en algún momento me he llenado de ira, ¿no? ¿Significa eso que no soy cristiano, que perdí mi salvación? Nota lo que continúa el versículo 21, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes serán los que no hereden el reino de Dios? Los que practican esa lista. Los cristianos no practicamos el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, nos dice, todo aquel que permanece en Jesús, ¿qué hace? No peca. Y todo el mundo se mira para adentro y dice, ¿quién, yo? Si estás en Cristo Jesús, no pecas, dices. Uy, entonces no soy cristiano de repente, porque acabo de pecar en la mañana, Marco. Si supieras que saliendo nomás renegué con mi mujer, la grité, la puse en su sitio y la mujer agarró, me pateó y me quería tener el cilindro en la cabeza. Y llegamos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Oh, ¿cómo es esto de que no peca? Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Pero el versículo 9 es la clave. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y ahí está la respuesta. No practicamos, no estamos viviendo insistentemente haciendo estas cosas, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y ya no puedo pecar. Quiero, pero no voy a poder pecar porque es nacido de Dios. La pregunta entonces que sale a la palestra: ¿practicas el pecado o de vez en cuando cometes pecados? De vez en cuando una canita al aire. La diferencia es esta. A ver, yo le he pedido a Alonso que ponga una nueva canción de alabanzas o adoración, una al mes, ¿ok? Una vez seleccionada cuidadosamente la canción, empezamos con la nueva canción en todos los servicios y al final de cada servicio. Es decir, la nueva canción la repetimos en un mes algo de 24 veces durante todo el mes. ¿Para qué?
para que todos la cantemos, la practiquemos, y la practiquemos, y la practiquemos hasta que la memoricemos, hasta que la grabemos y la perfeccionemos en nuestras mentes. Y Pablo dice, aquellos que practican el pecado, que están viviendo permanentemente, constantemente, insistentemente, sin arrepentimiento, todo el tiempo en esta clase de vida, dice, no son salvos. Así que si tú practicas algo de la lista, y lo haces, y lo haces, y lo haces, y lo haces, y todos los días lo haces, hay un problema, de repente no eres salvo. Pero, si tropezamos, te encuentras enojándote, alguien te hace algo y tú, así hacen los niños, no sé por qué, ¿no? Nosotros también hacemos lo mismo, pero no lo hacemos por afuera, creo, ¿no? ¿No? Y un niño molesto se pone así, rojo, colorado, las manitos duras, y, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada, ¿no? Y se ponen así tan molestos. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué tienes? Nada. Y por dentro están respirando profundo, tal vez, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar, pues? Y estamos tan igual que los niños, bien molestos. Entonces yo voy a los registros y busco qué pasa con un cristiano que está molesto. Yo agarro y le digo, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Agarra y se pone en el sol. No, que no pase del día tu enojo. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que reconciliarte con tu hermano. ¡Con ese nunca! La Biblia lo dice, Jesús lo dice. Yo no lo digo, así que te dejo con tu encargo. Y él, tengo que ir a hablar con ese. Y si tiene el Espíritu Santo, va a ir así. Son las 11:59, tengo un minuto. Tengo que decirte que no me gustó que pases y no me saludes. Oh, perdón, ¿eso te molestó? Sí, no sabes cómo me molesta que me haga algo así, perdóname. Ok, qué lindo, gracias, chao. Y se reconcilia. Vamos a hacer un ejemplo nomás, pues, ¿no? Nos reconciliamos, porque no soportamos estar así, nuestro espíritu late y dice, no sigas así, eso es de la carne, eso no es de Dios, déjalo y camina con el Señor, y tú lo dejas y restauras tu relación con tu hermano, sales del pecado, actúas diferente, dejas el deseo, apagas la televisión, apagas el internet, apagas la radio, apagas a tu suegra, también la apagas, y todo apagas para que no te moleste, ¿no? Y entonces tú comienzas a controlar, lo dejas en manos de Dios, en manos del Señor, para que Él haga en ti, te cambie totalmente. No practicas el pecado. Así que si tú estás dejándote guiar por el Espíritu en esto, perdonas, pides perdón, haces lo que la Biblia te dice, no estás practicando el pecado, pues. No estás practicando el pecado. Por lo tanto, heredarás el reino de los cielos. Así que para consuelo de muchos, todos tenemos esa lucha. Y entonces yo lo veo como yo no soy el único marciano acá, diciendo. Yo pensaba que era el único carnal acá y todos son espirituales. No. Todos tenemos problemas. Todos tenemos nuestras tendencias, tentaciones y nuestras inclinaciones a querer pecar. Sin embargo, en el momento que yo lo confronto con la palabra y lo dejo y lucho por dejarlo, estás para que puedas entrar en el reino de Dios. Ahora, el contraste. El contraste nos muestra el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y dice, el fruto del Espíritu es amor. Y hay muchos debates si son los frutos o el fruto del Espíritu. Así que lo que yo encuentro es que acá dice fruto en singular, espíritu en singular, es amor en singular. Creo yo que está hablando solo de un solo fruto, y es como un gran racimo de uvas que contiene varias uvas, pero es un racimo de uvas. Un fruto, y está encabezado por una palabra maravillosa. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el fruto del Espíritu? Amor, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús referente al amor? Dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres odio hasta matarse los unos a los otros, para que acaben con toda la maldad. ¿Cómo dice? Amor los unos por los otros. A pesar de que me haga el mal, a pesar de que te haga el mal.
Como leímos la semana pasada, ora por los que te hacen el mal, bendice a los que te maldigan. ¿Así nos dice? ¡Wow! El Señor nos sigue subiendo la valla. Así que, ¿qué es lo que tengo que tener? Amor. Tanto en Gálatas como en Juan, esa palabra amor es el amor de Dios, que todos lo conocen como el amor ágape. Es el amor que viene del Señor, el amor provisto por Dios, lo que es el fruto del Espíritu, la evidencia, lo que debe estar produciendo esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. El fruto es amor. Y si te das cuenta, el resto de cosas que están a continuación son como facetas del amor, son como acciones del amor, definiciones del amor. ¿Ok? Como está diciendo allí, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? ¿Qué fruto está mirando tu vida? ¿Qué fruto hay en tu vida? Bueno, estoy mirando mucho las obras de la carne, pero estoy luchando, peleando, ¿ok? Estoy enfrentando, me estoy tropezando, estoy cayendo, me estoy levantando, aunque no me gusta, pero ¿qué puedo hacer con mi carácter, Marco? ¿Qué puedo hacer con mi adicción? ¿Qué puedo hacer con mi problema de relaciones? ¿Cómo puedo conquistarlo? La respuesta está en el versículo 18. Después del conflicto, el contraste, encontramos la conquista. La conquista, el versículo 18 que dice, pero si eres guiado por el Espíritu, entonces ya no estás bajo la ley. Si estás guiado por el Espíritu Santo, ¿ok? Dirigido por el Espíritu Santo. Ojo, que no dice que si estás dirigido por tus altos conocimientos académicos. No dice que estás dirigido por tu ardua experiencia en las cosas de Dios. No dice que está siendo dirigido por el conocimiento de muchos técnicos y de muchos sabios, sino dice que estás dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Si es así, entonces ya no estás bajo la ley. Mira lo que dice Romanos 6:14. Porque porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mira cómo lo dice ahí, ¿no? Aquellos que son guiados por el Espíritu no están sujetos a la ley. Mira lo que dice Romanos 7:4. Y así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto para que sean de otro. Ahora ya somos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y al final dice, de modo que sirvamos al nuevo régimen, al régimen del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que, si vivo guiado por el Espíritu en las decisiones de mi vida, ya no tengo que estar sometido a la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo hago? Debo estar guiado por el Espíritu Santo. No por tu autocontrol, no por tu autodominio. Yo puedo, yo creo en mí mismo y lo voy a conseguir. Sí es cierto, hay mucha voluntad propia de por medio para conquistar y lograr cosas. Pero en temas espirituales, celestiales y eternos, solamente es Dios a través de su Espíritu Santo que puede cambiar tu vida. Solamente es Dios y el Espíritu Santo quien puede transformar tu corazón. Así que la forma es crucificando nuestra carne. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿junto con qué? Con pasiones y deseos. Nota que dice han en tiempo pasado, ya han sido crucificados. Ok, escuchen esto. ¿Alguna vez has ido al circo? Todos aquí han ido al circo. A mí me gusta el circo, pero no voy nunca. Pero si vas al circo o al Parque de las Leyendas o a los lugares donde sobre todo amarran a los animales, y algún día te vas y ves a los elefantes, son increíbles los elefantes, son tremendos animalotes, pero los elefantes tienen un detalle interesante, que normalmente están atados con una cadena a una estaca o un pequeño fierro. ¿Y cómo es posible que tremendo animal no jale así, ¡ping!, y se vaya? ¿Por qué? Y se queda allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha sido enseñado a lo que conocemos como la incapacidad
aprendida. ¿Qué ocurrió? Que cuando era chiquito, lo amarraron también, pero a un árbol. Entonces peleó, jaló, no, y se hizo llagas, y jaló, y jaló, y jaló, hasta que aprendió que por más que jale, no se iba a liberar. Y por lo tanto se persuadió a sí mismo de que nunca lo iba a lograr. Es decir, se dijo a sí mismo, yo soy prisionero y ya no lo puedo hacer más. Así que cuando se debilitó en su pensamiento y en su corazón y se hizo esclavo de eso, simplemente ponía una taquita. Así que jalaba clink, clink y decía, no voy a salir nunca de ese lugar. Y algunos de nosotros pensamos ser incapaces de dejar el pecado diciendo, yo no puedo dejar mi vicio. Yo no puedo cambiar. Yo ya soy muy viejo para cambiar estas cosas. Estos hábitos son imposibles de cambiar. Estas cosas no las puedo dejar y ver resultados. Es imposible. Eres como el pequeño elefante que has aprendido, la incapacidad aprendida. Y crees que no puedes salir de eso. Sin embargo, Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo rompe todo lo que es la droga, el alcohol, la pornografía. Jesucristo rompe el carácter. Jesucristo rompe todas esas cosas. Y puedes venir a Él confiado, confiada que puedes ser librado. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. La Biblia dice que tenemos una vida nueva. Romanos 6, del 6 al 7, nos dice, nuestro viejo hombre fue crucificado, el cuerpo del pecado será destruido, a fin de que sirvamos nunca más al pecado, porque ya ha muerto. En Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió. Miren cómo dice el versículo 11, considérense muertos al pecado. ¿Cómo dice que tienes que estar con referencia al pecado? Muerto. Ahora imagínate, ¿has ido alguna vez a un velorio? Te acercas al cajón, ves al difuntito y esperas que todos se distraigan. Están en otra cosa, con el café, con los chistes. Te acercas al muertito y le dices ¡Bú! ¿Qué hace el muertito? ¿Reacciona? ¿Grita? ¿Salta? Bueno, el pecado llega a tu puerta y toca tu carne y te dice ¡Bú! Y tú, como eres una nueva naturaleza, tienes la capacidad de decirle, no siento nada, no quiero nada. Y tienes la capacidad de no responder. ¿Por qué? Porque estás muerto. Estás muerto al pecado. No hay forma de que reacciones. Solo puedes pecar si quieres pecar. Porque ya venciste en Cristo Jesús. Mira, para terminar casi, dice Pablo en Romanos, no reine el pecado. El versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de ti. En Romanos 6:18 dice, estamos libertados del pecado. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántas veces Pablo nos tiene que decir que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros? No hay más forma de que reaccione tu carne al pecado. Ok, regresemos a Gálatas. Vimos el conflicto, el contraste, la conquista y la crucifixión. Y ahora, para terminar, veamos el clamor. El clamor en el versículo 25. Pablo va a hacer un clamor, pero es un clamor para nosotros. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu, no hay nada místico, nada difícil, nada misterioso en cuanto a eso. El andar en el Espíritu solo significa obsesionarnos de Él, pensar en Él, vivir por Él, mantener el paso con Él, orar, leer la Biblia, congregarnos. Haz de Cristo el centro de tu vida, el centro de tu corazón. E increíblemente ocurrirá. El marco muerto no se levantará. Solo vivirá el Espíritu Santo. Así que anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne.
Agradecemos a Dios por ese tiempo de estudio en la palabra y esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que la puedas poner en práctica para bendición tuya y de la iglesia.